Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Saraí de la Fuente Segura y soy residente de tercer año de la especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica con sede en el Hospital General Dr. Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza. El día de hoy abordaremos el tema de malformaciones congénitas del sistema nervioso central. El temario de esta clase incluye las alteraciones del tubo neural, las alteraciones del desarrollo estructural y por último las anomalías de la migración neuronal. Introducción. Las malformaciones cerebrales congénitas son una causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes menores de 2 años. La optimización de la atención al paciente requiere un diagnóstico preciso que puede ser un desafío para el radiólogo por la extensa variedad de anomalías existentes. La comprensión de los datos radiológicos requiere el conocimiento de la embriogénesis del sistema nervioso central. El sistema nervioso central pasa por un proceso de 5 etapas que incluye la inducción dorsal, la inducción ventral, la proliferación, diferenciación e histogénesis neuronales, la migración neuronal y por último la mielinización. Son motivo de esta plática las primeras 4 etapas. Hice este esquema para ubicar en tiempo las distintas malformaciones congénitas del sistema nervioso central. La etapa de inducción dorsal comprende la formación de la placa neural, notocorda, surco neural, pliegues neurales y tubo neural. Aquí ocurre la neurulación, que es cuando se desarrolla la placa neural dentro del tubo neural. En la etapa de inducción ventral se refiere a la estimulación de eventos que llevan a la formación del prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El prosencéfalo se convierte en telencéfalo que dará origen a los hemisferios cerebrales y sistemas ventriculares. En la etapa 3 se da la organización celular en tejidos. La falla en esta etapa provoca malformaciones leptomeningeas y las facomatosis. En la etapa 4 de migración neuronal, los neuroblastos primitivos viajan en oleadas de la matriz germinal para formar la corteza cerebral. Después de este breve recordatorio, comenzaremos con las alteraciones del tubo neural. Los cefaloceles son protrusiones de contenido encefálico y o meningio a través de defectos congénitos del cráneo. Ocurren por una falla en la primera etapa de la neurulación en la formación del mesodermo, produciendo así un defecto en el cráneo y la dura madre. Tienen una incidencia de 0.8 a 3 casos por cada 100.000 recién nacidos vivos y predominan en el sexo femenino. En América del Norte, Europa y Australia, la mayoría de los encefaloceles son occipitales, entre un 75 y 85%, mientras que en Asia y en América Latina, la mayoría son defectos sincipitales o también llamados frontoetmoidales. Según su contenido, los cefaloceles se dividen en meningoceles, que contienen leptomeninges y líquido cefalorraquídeo. Cuando este se acompaña de parénquima cerebral, recibe el nombre de meningoencefalocele. Si además protruye contenido ventricular y o de los plexos coroides, este último es llamado meningoencefalocistocele. Encefalocele atrésico. Es la forma frustra de un meningoencefalocele, pues se caracteriza por contener dura madre, tejido fibroso, vasos anómalos y tejido cerebral displásico. Clínicamente se palpa una tumoración subcutánea pequeña. La localización parietal es la más frecuente. En estas imágenes, en la magnificación de resonancia magnética sagital ponderada en T2, se observa un defecto óseo a nivel parietal a través del cual
protruye tejido isointenso a parénquima cerebral y de contenido quístico. También se identifican imágenes lineales hipointensas que se dirigen hacia el defecto calvario, que pueden corresponder a tejido fibroso. En la siguiente imagen, que corresponde al mismo paciente, es una venografía por resonancia magnética en la cual se observa una imagen hiperintensa en forma de horquilla con dirección hacia la porción herniada, que está formada por la persistencia de la vena falcina en relación a un encefalocele atrésico. Existen múltiples clasificaciones de los cefaloceles. Hice esta tabla para facilitar su estudio según su localización, recordando que los occipitales son los más frecuentes y que su sitio de salida puede ser occipito cervical, occipital bajo y occipital alto, y se pueden extender con o sin el foramen magno. Los segundos más frecuentes son los sincipitales o frontoetmoidales. Estos se van a dividir en interfrontales, frontoetmoideos, frontonasales, nasoetmoideos y nasoorbitales. Los cefaloceles menos frecuentes son los parietales y los cefaloceles basales no se pueden diagnosticar en el periodo prenatal. Cefaloceles por ultrasonido. En este caso observaremos una tumoración de aspecto quístico, sólido o mixto que protruye a través de un defecto del cráneo. En la primera fila de imágenes se observa un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo en plano transversal. A nivel occipital, donde se encuentra la flecha amarilla, se identifica una protrusión de morfología ovoidea, bordes regulares y definidos, de contenido anecoico, asociado a la pérdida de la morfología habitual del hueso occipital, que en la resonancia magnética postnatal ponderada en T1 en un plano sagital se observa el contenido isointenso a líquido cefalorraquídeo en relación a un meningocelio occipital. En este caso, el diagnóstico diferencial sería con un higromatístico, el cual no se asociaría a un defecto óseo. En la segunda fila de imágenes se observa un ultrasonido obstétrico en escala de grises con transductor convexo en plano transversal. A nivel occipital se identifica un defecto en la continuidad del hueso occipital, a través del cual protruye una imagen de contenido heterogéneo por un área hipoecogénica de aspecto sólido en su interior, la cual está señalada con una flecha amarilla. Y en la resonancia magnética ponderada en FLAIR, en plano transversal, es de contenido heterogéneo, de predominio quístico, con un área isointensa a parénquima cerebral, que está señalada con la flecha roja, en relación a un meningoencefalocele occipital. Como radiólogos nos compete identificar el defecto óseo y contenido herniario de los cefaloceles, ver la situación de los vasos sanguíneos y evaluar anomalías asociadas del parénquima cerebral, por lo que se prefiere el uso de la resonancia magnética y la tomografía, sobre todo en pacientes que serán tratados quirúrgicamente. En tomografía incluso puede llegar a observarse complicaciones como hemorragias o isquemia de la hernia. En la imagen 1 se observa una magnificación de una reconstrucción sagital de tomografía de cráneo, donde hay un defecto óseo de la porción anterior de la base del cráneo, de bordes bien definidos, el cual está señalado con la flecha blanca, y en la reconstrucción volumétrica se corrobora el mismo defecto de morfología ovalada, en relación a un cefalocele transesfenoidal. Para el estudio de los cefaloceles, la resonancia magnética ponderada en T2 es especialmente útil en caracterizar gliosis de tejido encefálico displásico. La venoresonancia para la valoración de la anatomía vascular. En este estudio potenciado en T2 plano transversal y T1 plano sagital, se observa a nivel del hueso occipital, señalado con la flecha blanca, una protrusión amorfa de bordes regulares y bien definidos,
de gran tamaño y de contenido predominantemente quístico, en relación a un meningoencefalocele occipital. Las siguientes alteraciones del tubo neural que vamos a revisar son las malformaciones de Chiari, que son un espectro de enfermedades con distintos errores embriológicos y mecanismos fisiopatológicos no esclarecidos todavía, pero que comparten el descenso de las amígdalas cerebelosas. Estas enfermedades reciben su nombre por los médicos Hans Chiari y Julius Arnold, quienes describieron estas malformaciones entre 1880 y 1890. El Chiari tipo 1 corresponde al descenso de las amígdalas cerebelosas sin un defecto de tubo neural asociado. El Chiari tipo 2 es un descenso de las amígdalas cerebelosas asociado a un defecto abierto del tubo neural. El Chiari tipo 3 es una herniación del cerebelo y de las meninges que puede estar o no asociada a un descenso del tallo cerebral por un defecto cervical alto u occipital. Mientras tanto, el Chiari 4, 0 y el 1 son controvertidos, ya que algunos autores los consideran términos obsoletos. En este esquema les muestro la diferencia entre una fosa posterior normal, que es la del lado izquierdo, y una fosa posterior anormal, con descenso de las amígdalas cerebelosas y aglomeración en la unión cérvico-medular. Además, esto impide un flujo adecuado de líquido cefalorraquídeo entre el cerebro y la columna. Malformación de Chiari tipo 1. Se caracteriza por una fosa posterior pequeña y la herniación de las amígdalas cerebelares mayor a 5 milímetros por debajo de la línea de McRae. Aquí les presento unas imágenes comparativas de resonancia magnética sagital ponderadas en T1, donde se demuestra la simetría normal del pentágono de la fosa posterior, el cual se forma por las siguientes líneas: la 1 de Chamberlain, la 2 de McRae, 3 la línea clival, 4 incisural, 5 tentorial y 6 la línea supraoccipital. El cerebelo se encuentra por encima de la línea de McRae, mientras que en la segunda imagen se observa la presencia del descenso amigdalino a través del agujero magno, de morfología en estaca y que es de predominio medial y lateral izquierdo. Malformación de Chiari tipo 2. Se caracteriza por un defecto abierto del tubo neural, además de mielomeningocele, con herniación de las amígdalas y el vermis cerebeloso. Por ultrasonido se puede observar ventriculomegalia, así como una concavidad ósea bifrontal que se puede observar después de la semana 14 en relación al signo de limón. El signo del plátano corresponde a una compresión cerebelosa y a una obliteración de la cisterna magna. En resonancia magnética, el cerebelo se puede observar en forma de torre, ya que se protruye de forma rostral y dorsal. En esta resonancia magnética ponderada en T2, sagital y coronal, se observa un defecto de los elementos posteriores de la columna lumbar, por donde protruyen meninges y líquido cefalorraquídeo. La flecha amarilla en la siguiente imagen señala la lámina cuadrigeminal, la cual tiene una morfología en pico, esto en relación al signo del pico del tecto. En la tercera imagen, las flechas naranjas señalan el cerebelo y destaca su morfología en torre por la herniación del mismo. Malformación de Chiari tipo 3. Esta se caracteriza por la herniación del cerebelo, meninges y que puede estar acompañado o no del tallo cerebral, protruyendo a través de un defecto cervical alto u occipital. Puede contar con displasia del cerebelo como una secuela, así como agenesia parcial o total del cuerpo calloso y siringomielia. En estas reconstrucciones de tomografía de cráneo simple en plano coronal
y sagital se observa ausencia del septum pellucidum, disgenesia del cuerpo calloso, ventriculomegalia y destaca un defecto óseo a nivel occipital por donde protruye el cerebelo, el tallo cerebral, el cuarto ventrículo y las meninges, en relación a una malformación de Chiari tipo 3. La última alteración del tubo neural que veremos en esta exposición es el tumor epidermoide y dermoide. Estos son quistes congénitos que resultan de la inclusión de elementos epiteliales durante el cierre embrionario del tubo neural y se encuentran revestidos por el epitelio de células escamosas. Los estudiaremos en forma comparativa para su mejor comprensión. El epidermoide es de 4 a 9 veces más frecuente que el quiste dermoide. Además, el epidermoide se encuentra localizado fuera de la línea media. De lo contrario, el dermoide se encuentra localizado a nivel de la línea media. El tumor epidermoide contiene células descamadas y restos queratináceos, mientras que el dermoide contiene derivados dérmicos como fluidos, grasas, desechos queratináceos, calcificaciones y cabello. El tumor epidermoide es isointenso al líquido cefalorraquídeo, excepto en FLAIR, donde podemos observarlo heterogéneo. El tumor dermoide en T1 puede comportarse hiper o hipointenso, en T2 heterogéneo. Tras la administración de gadolínio no presenta realce y se pueden llegar a observar niveles líquido-líquido. La saturación grasa es útil para este tipo de quiste. Además, el tumor epidermoide restringe a la difusión y el tumor dermoide, si se llega a romper, causa meningitis química con un realce de las leptomeninges. El tumor epidermoide con respecto a su localización se divide en intradural y extradural. El intradural abarca el 90% de los casos. Dentro de este, el 40 al 50% de los casos ocurren en el ángulo cerebelo-pontino. Estos estudios en plano transversal, que corresponden a una tomografía de cráneo simple y a una resonancia magnética potenciada en T2, FLAIR y B de 1000, se observa a nivel de la línea media infratentorial y retrocerebelar una imagen de morfología redondeada de bordes lobulados y definidos, con una calcificación marginal y un centro hipodenso en la tomografía, la cual es hiperintensa en T2. Se observa heterogénea de predominio hipointensa en FLAIR y restringe a la difusión. Estos estudios de tomografía simple en plano transversal y sagital, resonancia magnética ponderada en T1, T2 y T1 con gadolínio, en planos sagital y coronal, se observa una pequeña lesión de morfología nodular en la región supracelular, por debajo de los cuerpos mamilares. Esta lesión muestra un halo isodenso a grasa en la tomografía. En T1 y T2 se observa un halo hiperintenso y tras la administración del medio de contraste no se demuestra un realce. Ahora continuaremos con las alteraciones del desarrollo estructural. La holoprosencefalia es un espectro de enfermedades que suceden por el fracaso en la división del prosencéfalo para la formación de los hemisferios cerebrales. De Meyer la clasifica de acuerdo al grado de severidad, en lobar, semilobar y alobar. De un 25 a un 50% de estas se asocia a anomalías cromosómicas, sobre todo en la trisomía 13. Es más frecuente en mujeres con relación 2:1. Sin embargo, se cree que es porque en los varones es una enfermedad más letal. Los factores ambientales implicados incluyen la diabetes mellitus materna y la exposición fetal al alcohol y al ácido retinoico. Existe una variante que es la interhemisférica media o
sintelencefalia, que es importante distinguirla de la holoprosencefalia semilobar, ya que las implicaciones etiológicas son diferentes y esta es una forma más leve. La holoprosencefalia de tipo alobar es la de mayor severidad. Se caracteriza por la presencia de un cerebro ubicado en la fosa anterior del cráneo, originando la imagen representativa del panqueque. Se constituye por un monoventrículo primitivo, a menudo asociado con un quiste dorsal, los bulbos y tractos olfatorios, el cuerpo calloso, comisura anterior, septum pellucidum y fisura interhemisférica brillan por su ausencia. Los ganglios basales, tálamo e hipotálamo se encuentran fusionados. Además, pueden existir anomalías faciales graves como la ciclopía. En estas imágenes de resonancia magnética, la primera sagital ponderada en T1, se observa un quiste dorsal de gran tamaño y el parénquima cerebral adyacente, simulando el signo de la copa. Las imágenes transaxiales en T1, T2 y FLAIR muestran la ausencia de la fisura interhemisférica, un monoventrículo grande, ganglios basales y tálamo indistinguibles y una corteza restante. Las imágenes coronales ponderadas en T1 muestran el holoventrículo, ganglios basales y tálamo indistintos y la fusión completa de los dos hemisferios remanentes cerebrales. La holoprosencefalia semilobar consiste en la separación incompleta de las porciones anteriores de los hemisferios cerebrales. La fisura interhemisférica y la hoz del cerebro se forman de manera incompleta. Va a estar presente en la parte posterior y ausente en la parte anterior. Se acompaña de disgenesia del cuerpo calloso, una cavidad dorsal monoventricular y ausencia del septum pelúcido. Los núcleos de la base y el tálamo están parcialmente separados con un pequeño tercer ventrículo. Las anomalías del desarrollo cortical y trastornos de la migración neuronal se asocian con frecuencia La imagen ponderada en T2 muestra la genesia del cuerpo calloso, la separación incompleta de los ganglios basales y la dilatación quística del cuarto ventrículo. Las imágenes coronal en FLAIR y T1 demuestran la fusión de los lóbulos frontales y ganglios basales, el tálamo parcialmente fusionado, ausencia de los cuernos temporales de los ventrículos laterales y diagenesia. Holoprosencefalia lobar. Se caracteriza porque la fisura interhemisférica y la hoz cerebral son normales. Al menos las porciones más inferiores de los lóbulos frontales pueden ser hipoplásicas. El cuerpo calloso está displásico. El tálamo está completamente o casi completamente separado. Los ganglios basales pueden fusionarse en sus porciones anteriores. Hay ausencia del septum pellucidum. Las astas frontales rudimentarias de los ventrículos laterales. La imagen sagital ponderada en T1 demuestra la ausencia de rostro del cuerpo calloso y la fusión de los lóbulos frontales a nivel rostral y ventral. Las imágenes transaxial ponderadas en T2 demuestran la separación completa del tálamo, la fisura interhemisférica hipoplásica y la arteria cerebral anterior. Las imágenes coronales ponderadas en T2 muestran la ausencia del septum pellucidum, formaciones hipocampales casi normales. Sintelencefalia.
Es un subtipo intermedio. Es la hipoplasia y aplasia del cuerpo calloso, presencia de la cintura interhemisférica y la ausencia del septum pelúcido, con una conexión anormal de la línea media entre la región posterior del frontal con el parietal. La imagen potenciada en T1 muestra la fusión de los hemisferios cerebrales a través de las regiones frontoparietales, cuerpo calloso alterado en su morfología por la ausencia de la rodilla. Les dejo esta tabla comparativa entre los distintos tipos de holoprosencefalia. Cabe mencionar que el septum pellucidum va a estar ausente en cualquier tipo de defecto holoprosencefálico. Malformaciones del cuerpo calloso. La agenesia y disgenesia del cuerpo calloso es la falla en la formación del mismo que puede ser completa y se denominará agenesia, o parcial y se denominará disgenesia o hipoplasia. Ocurre en 0.7% de la población en general, con una predilección por el género femenino. Se asocia a lipomas del cuerpo calloso, malformación de Dandy-Walker, el síndrome de Aicardi y la malformación de Chiari, heterotopias, etc. En la disgenesia, generalmente, el esplenio se va a encontrar incompleto y la porción del cuerpo estará ausente. Se va a asociar al consumo de cocaína, valproato, citomegalovirus, rubeola, isquemia, sangrado intracraneal, mientras que la agenesia es generalmente de causa genética. En los datos por ultrasonido observaremos ventriculomegalia, ausencia de cavum septum pelúcido, colpocefalia, que corresponde al agrandamiento de la porción posterior de los ventrículos laterales, en forma de lágrima. El tercer ventrículo estará agrandado y se podrá extender por encima del tálamo. Este ultrasonido en plano transversal, donde se observa la ausencia del cavum del septum pellucidum, que es donde se señala la flecha amarilla, así como las astas frontales de los ventrículos laterales se encuentran pequeñas y están señaladas con la flecha verde. Datos por imagen. En plano transversal se observan los ventrículos laterales ampliamente espaciados con una orientación paralela, que tiene morfología en auto de Fórmula 1, visto desde arriba. Se observa colpocefalia, que son las astas occipitales del ventrículo lateral dilatadas, tal como se muestra en estas imágenes de resonancia magnética ponderadas en T2. En los planos coronal y sagital podemos observar el signo de cuernos de alce o de cuernos de vikingo y el signo de rayos de sol, respectivamente. El signo de cuernos de alce está creado por los cuernos anteriores ampliamente separados de los ventrículos laterales. Se observa colpocefalia, dilatación de los cuerpos temporales y occipitales debido a la hipoplasia del área del hipocampo. El tercer ventrículo se va a observar elevado y se va a comunicar con la fisura interhemisférica. El signo de rayos de sol naciente se produce por la convergencia de las circunvoluciones del cíngulo con el tercer ventrículo elevado. Lipomas del cuerpo calloso. Son lesiones congénitas que contienen grasa y están localizadas en el espacio subaracnoideo dentro de la fisura interhemisférica. 50% están asociados con convulsiones. Se dividen en dos tipos, curvilíneos y túbulo-nodulares. Los curvilíneos son aislados y se localizan hacia dorsal. Los túbulo-nodulares son grandes
tienen aspecto de tumoración y son rostrales al cuerpo calloso. Datos por imagen. El ultrasonido puede llegar a demostrar característicamente la apariencia de grasa, que se va a observar como un área hiperecoica en la línea media y en la región del cuerpo calloso. La tomografía computada es diagnóstica y demostrará una lesión de contenido graso con unidades Hounsfield entre -80 a -110. Adicionalmente, en la variedad túbulo nodular se van a observar calcificaciones curvilíneas, algunas veces referidas como el signo de Brackett, en las adquisiciones coronales. Esta tomografía de cráneo simple muestra una orientación paralela de los ventrículos laterales que sugieren agenesia del cuerpo calloso, con una dilatación de los cuernos occipitales. En la línea media se observa una imagen ovoidea isodensa a grasa en la fisura interhemisférica, con calcificaciones periféricas en relación a un lipoma túbulo nodular. La imagen de resonancia magnética sagital ponderada en T1 muestra una lesión de alta intensidad de señal que sigue la forma del cuerpo calloso en relación a un lipoma curvilíneo. La siguiente anomalía del desarrollo estructural del sistema nervioso central es la meningioangiomatosis, que es una malformación leptomeningia amartomatosa. Es rara y tiene características de meningioma y de angioma. Generalmente es solitaria, pero puede ser múltiple. Esta se va a localizar en la corteza principalmente de los lóbulos frontal y temporal, con calcificaciones de morfología ya sea nodular, lineal o giral. Algunas veces se va a acompañar de quistes. Se asocia a neurofibromatosis tipo 2 y a meningiomas, oligodendrogliomas, malformaciones vasculares cerebrales y encefaloceles. Por tomografía, con el contraste intravenoso, tiene un reforzamiento leve o nulo, mientras que por resonancia magnética este reforzamiento va a ser intenso. En la resonancia magnética, enfatizada en T2, las calcificaciones las observaremos como ausencias de señal. En esta tomografía de cráneo simple transversal se observan calcificaciones agrupadas a nivel del parietal izquierdo, que en la resonancia magnética en T2 transaxial se revela una lesión heterogénea con áreas de ausencia de señal puntiformes. Continuando con el caso anterior, se observa en plano sagital T1 y T1 con gadolinio un realce nodular heterogéneo de la lesión, así como de la leptomeninge adyacente. Mientras tanto, en la angiografía por sustracción digital en fase capilar, se muestra una parte displásica de la rama parietal inferior de la arteria cerebral media izquierda. Dentro de las alteraciones del desarrollo estructural se encuentran las malformaciones de la fosa posterior. La más frecuente de ellas es la malformación de Dandy-Walker. Esta se va a caracterizar por la presencia de tres aspectos. El número 1, la fosa posterior aumentada de tamaño con elevación del tentorio y de la tórcula. 2. Dilatación quística del cuarto ventrículo con un aumento del ángulo tegmento-verniano. Y 3. Un vermis hipoplásico o ausente. Sus mecanismos fisiopatológicos son inciertos. Se cree que están implicados los genes Z1C, 1 y 4.
frecuentemente se ve acompañado de hidrocefalia y el desarrollo neurológico de estos pacientes va a estar relacionado con el grado de la hipoplasia del vermis y de la hidrocefalia. Se cree que la atresia de los forámenes de Magendie y de Luschka tienen que ver con su aparición. Si la hidrocefalia se manifiesta antes del primer año de edad, esto sugiere un mal pronóstico. La malformación de Dandy-Walker ocurre en aproximadamente 1 de cada 30.000 recién nacidos vivos y en 7.5% de los niños con hidrocefalia. Su clínica es bastante variable y pues depende de la severidad de la hidrocefalia. La medición del ángulo tegmentovermiano es especialmente útil cuando tenemos dudas en la malformación de Dandy-Walker y nos ayudará a esclarecer los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, podemos sospechar de una megacisterna magna, de un quiste de Blake, de una hipoplasia vermiana y rotación de la misma, o una hipoplasia cerebelosa y un quiste aracnoideo. El ángulo tegmentovermiano está formado entre el margen dorsal del tronco encefálico, que está representado con la línea roja, y el margen ventral del vermis, que es la línea azul. En esta imagen sagital ponderada entre 2. El ángulo tegmentovermiano tiene unos valores específicos. Será normal cuando mida de 0 a 18 grados, intermedio de 18 a 30 grados y se considerará aumentado cuando mida más de 30 grados. Es especialmente esta medida va a estar aumentada en la malformación de Dandy-Walker y en el quiste aracnoideo. En el estudio de ultrasonido prenatal del encéfalo en plano transversal se observa la dilatación de la fosa posterior asociada a ventriculomegalia. En las magnificaciones de resonancia magnética sagital ponderadas en T1 se observa una imagen quística posterior al cerebelo que se encuentra señalada con la flecha azul, así como una dilatación del cuarto ventrículo. La letra T señala la elevación de la tórcula. En la siguiente imagen llama la atención la hipoplasia del vermis, que está rodeado por un círculo azul, y la rotación del mismo. La megacisterna magna es una variante anatómica. Se va a considerar aumentada de tamaño cuando mide más de 10 milímetros en imágenes sagitales medias. Es importante recordar que el vermis se va a encontrar intacto, así como el cuarto ventrículo. La fosa posterior puede llegar a estar aumentada de tamaño y jamás va a existir hidrocefalia. Esta imagen de ultrasonido prenatal en escala de grises con transductor convexo en plano transversal se observa aumento de diámetro de la cisterna magna, que mide 12 milímetros. El cerebelo se observa de morfología habitual. En la resonancia magnética ponderada en T2 se observa el seguimiento de este mismo paciente, con la persistencia del aumento del tamaño de la cisterna magna. Es importante mencionar que el cuarto ventrículo y el cerebelo son de situación y de morfología habitual. Les dejo esta tabla para su posterior revisión, donde se establecen las principales diferencias entre el síndrome de Dandy-Walker y la megacisterna magna.
Iniciaremos con la tercera parte de esta plática, que corresponde a las anomalías de la migración neuronal. Recordemos brevemente las etapas del desarrollo de la corteza cerebral, que son la proliferación, la migración y la organización. La proliferación de las neuronas jóvenes ocurre en la matriz germinal. Las células germinales van a dar lugar a las neuronas y a las células gliales. La migración de las neuronas jóvenes desde la matriz germinal hasta la corteza cerebral se da usando como guía a las células gliales, que consiste en la migración radial. Al llegar a la corteza cerebral, las células se distribuyen en capas y establecen la sinapsis con neuronas locales y neuronas distales. La lisencefalia o encéfalo liso se debe a la detención de la migración neuronal. Se caracteriza por una disminución generalizada de las circunvoluciones y los surcos, y se asocia a heterotopias en banda y a malformaciones de la fosa posterior. Cuando es completa, hay ausencia de circunvoluciones y se define como agiria. Cuando es incompleta, con circunvoluciones gruesas, se define como pajigiria. La tipo 1 o clásica se debe a una detención de la migración y se asocia al síndrome de Miller-Dicker y al síndrome de Norman-Roberts. El tipo 2 o en adoquín se debe a una sobremigración neuronal y se asocia al síndrome de Walker-Warburg. En estas imágenes de tomografía simple de cráneo en plano transversal y resonancia magnética transversal ponderada en T2 y potenciada en T1 en plano sagital, se observan circunvoluciones de grosor aumentado con bordes lisos y surcos poco profundos en relación a una lisencefalia clásica. La esquisencefalia es la hendidura del parénquima que se extiende desde la cortical hasta el ventrículo y está revestida de sustancia gris displásica. También se le conoce como cerebro dividido o cerebro hendido. Su etiología es variable. Puede ser vascular por una oclusión de la arteria cerebral media, infecciosa por TORCH, congénita por mutaciones en los genes que codifican el colágeno tipo 4 o casos familiares como el gen de la Homebox EMX2. También por eventos hipóxico-isquémicos y teratógenos como el alcohol, la warfarina y la cocaína, que van a provocar una destrucción focal de las fibras radiales con migración neuronal deteriorada. La esquisencefalia puede ser de labio abierto o cerrado. La del labio abierto es la más común, con un 80 a un 85% de los casos. Además, puede dividirse en unilateral y bilateral. El 60% de los casos son unilaterales. También, según su localización en los lóbulos cerebrales, se dividen en frontoparietales, frontales y occipitales. Los más comunes son los frontoparietales. La esquisencefalia se asocia a displasia cortical focal, heterotopias, agenesia del septum pellucidum, paquigiria, drenaje venoso anómalo e hipoplasia del nervio óptico. La esquisencefalia del labio cerrado se caracteriza por paredes de hendidura en la posición, líquido cefalorraquídeo en la hendidura, sustancia gris irregular. La unión de la sustancia gris y la sustancia blanca se observa irregular y el septum pellucidum está ausente hasta en 70% de los casos. La esquisencefalia del labio abierto se caracteriza por una hendidura que es más ancha y mucho más evidente. Esta pisada
de sustancia gris y está ocupada por líquido cefalorraquídeo. La clínica de la esquistocefalia puede presentarse como epilepsia farmacoresistente, retraso en el desarrollo psicomotor, hemiparesia, y cuando los defectos son bilaterales, pueden presentar tetraparesia, ceguera, deterioro cognitivo más grave. Estas imágenes corresponden a un paciente femenino de 6 años de edad con retraso psicomotor. Es una resonancia magnética potenciada en T2, gray matter, y en T1, en planos transversal, coronal y sagital respectivamente, donde destaca el aumento de la amplitud del espacio aracnoideo de predominio frontal, asociado a una comunicación del mismo con el ventrículo lateral izquierdo, a través de un defecto adyacente al surco frontal, el cual se encuentra delimitado por sustancia gris cortical. Además, se observa otro defecto de trayecto lineal en el surco parieto-occipital derecho, que comunica con el asta occipital del ventrículo lateral del mismo lado. Hemimegaloencefalia. Es un crecimiento excesivo amartomatoso de todo o una parte de un hemisferio cerebral. Se caracteriza por una proliferación, migración y organización celular anormales. Ocurre en 0.2% de los casos de la epilepsia infantil. No tiene preferencia por algún sexo y generalmente se diagnostica antes del primer año de vida. Se divide en 3 tipos. Puede ser aislado, sindromático y total. El aislado va a ocurrir sin hipertrofia hemicorporal o sin afectación cutánea o sistémica. El sindromático va a ir acompañado de hemihipertrofia ipsilateral y síndromes como el del neuroepidérmico, Klippel-Trenaunay, McCune-Albright, neurofibromatosis tipo 1 y esclerosis tuberosa. El total va a ir acompañado de hemihipertrofia que afecta el tronco cerebral y el cerebelo. Los datos que se encuentran por imagen son hipercrecimiento hemisférico, paquigiria, polimicrogiria con aumento del crecimiento, heterotopias y ventrículos laterales ipsilaterales grandes con astas frontales anormalmente rectas. En esta imagen transversal de una resonancia magnética potenciada en T2, se observa un aumento de tamaño asimétrico del hemisferio derecho con paquigiria y polimicrogiria difusa asociadas. Cabe mencionar que el lado contralateral o lado normal también contiene áreas de paquigiria y de polimicrogiria. Las heterotopias son tejido cerebral desorganizado ectópico. Habitualmente va a ser sustancia gris. Su mecanismo fisiopatológico comprende la detención prematura de la migración neuronal entre la séptima y la 18ª semana de gestación por una alteración en las fibras gliales radiales que sirven de guía a las neuronas en su migración hacia la corteza. Se asocia a la malformación de Chiari-2, agenesia del cuerpo calloso, paquigiria y esquistocefalia. Las heterotopias se pueden dividir en nodulares y difusas. Las nodulares pueden ser subependimarias y subcorticales, mientras que las difusas se van a disponer en banda.
Las heterotopias subependimarias pueden aparecer en escasa cantidad, limitadas al trígono, el asta temporal y el asta occipital. Son nódulos que cubren las paredes de los ventrículos laterales y pueden distribuirse de forma focal unilateral, bilateral o difusa bilateral. Estas imágenes de resonancia magnética transversal ponderada en T2 y FLAIR a nivel periventricular subependimario se observan múltiples lesiones de morfología nodular distribuidas de manera difusa en los ventrículos, los cuales son isointensos a sustancia gris en ambas secuencias. Heterotopias subcorticales. Son áreas isointensas a sustancia gris cortical en todas las secuencias. Pueden ser multinodulares o en banda. Afectan al hemisferio más pequeño. Los ventrículos pueden aparecer distorsionados. La sustancia blanca va a estar disminuida y anormal. Y la corteza delgada y con surcos poco profundos. Los ganglios basales pueden observarse distorsionados. Estas imágenes de resonancia magnética ponderada en T1, planos coronal y sagital, donde se observa a nivel parieto-temporal subcortical derecho múltiples imágenes de morfología ovoidea, de bordes regulares y definidos, isointensas a sustancia gris en relación a heterotopias subcorticales. Heterotopias en banda. Se van a observar como cintas o bandas de sustancia gris entre los ventrículos laterales y la corteza. Están separados por una capa de sustancia blanca de aspecto normal y los surcos se van a observar poco profundos. Esta es la resonancia magnética de un niño de 8 años en plano transversal y sagital, ponderada en T1, T2 y T1 respectivamente. Muestra una línea continua de materia gris que se ve hasta lo más profundo de la corteza, separada de ella con una capa delgada de sustancia blanca. El cerebro suprayacente demuestra cierta superficialidad de los surcos. Además, se observa de manera incidental un cavum septum pellucidum, cavum vergae. Displasia cortical focal o displasia de Taylor, llamada así ya que este último fue el primero en clasificar este tipo de afecciones. La displasia cortical focal es un grupo heterogéneo de enfermedades resultantes por la falla en el desarrollo cortical. Existe una proliferación de neuronas gigantes y células gliales atípicas, abalonadas del ventrículo lateral hacia la corteza cerebral. Es frecuente identificar la disgiria, que corresponde a una a dos circunvoluciones ensanchadas. Debido a la heterogeneidad de estos trastornos, existen múltiples clasificaciones de la misma. La más aceptada y la última es la de Blomke, que se hizo en el 2011. Esta divide la displasia cortical focal en 3 tipos. El 1 es aquella que tiene una laminación cortical anormal. El tipo 2 tiene neuronas dismórficas y el tipo 3 tiene una distorsión arquitectónica de la capa cortical. La displasia cortical focal tipo 1 va a estar localizada predominantemente en el lóbulo temporal y la tipo 2 en el lóbulo frontal. Vamos a observar los giros y los surcos anormales con una mala diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Va a existir un engrosamiento cortical y la sustancia blanca se comportará en T1 hipointensa y en T2 y FLAIR hiperintensa. Observaremos el signo del transmanto,
que corresponde a una hiperintensidad que va desde la corteza hasta el ventrículo. En estas imágenes en plano transversal de una tomografía de cráneo simple y una resonancia magnética en T2 y FLAIR, se observa a nivel del lóbulo parietal derecho un engrosamiento cortical que en la resonancia magnética se comporta hiperintenso en relación al signo del transmato de una displasia cortical focal. El último tema que abordaremos es la polimicrogiria, que es un trastorno de la organización neuronal, ya que las neuronas alcanzan la corteza pero no se distribuyen de una manera adecuada. Se caracteriza por múltiples circunvoluciones pequeñas, con escasos surcos, que van a predominar alrededor de la cisura de Silvio. El 60% de las polimicrogirias son bilaterales y además frecuentemente se asocia a paquigilia. En estas imágenes de resonancia magnética en plano coronal y sagital ponderadas en T1 y T2 respectivamente, se observa a nivel parietal la alteración de la morfología de las circunvoluciones de la misma región con una disminución de su tamaño en relación a polimicrogiria. Les dejo este mapa mental sobre malformaciones corticales del encéfalo para que repasen más fácilmente estos temas. Conclusiones. Conocer el desarrollo embriológico y la anatomía cerebral es trascendental para el diagnóstico de las malformaciones congénitas. La resonancia magnética es de suma importancia para el estudio de las mismas, prefiriendo obtener imágenes ponderadas en T1 en los planos transversal, coronal y sagital, imágenes potenciadas en T2 en plano transversal y coronal, y haciendo uso de herramientas como el tensor de difusión. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.